Aliadas, el espacio de CIMAC Radio donde conversamos con mujeres que influyen y transforman la vida pública de nuestro país. Conduce Sirenia Celestino Ortega. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a su programa Aliadas. Mi nombre es Sirenia Celestina Ortega y me da muchísimo gusto poderles saludar un día más con una aliada nueva, la historia de una mujer aliada para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y que hoy es una periodista, feminista, docente y directora de un medio muy importante en nuestro país, precisamente para luchar contra la desinformación verificado. Ella es Daniela Mendoza Luna. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sirenia, muchas gracias por la invitación. Y muy bien, muy gustosa de tener esta conversación contigo y con la gente que te escucha. Oye, pues para comenzar vamos a escuchar una cápsula que nos preparó la producción del programa para conocer un poquito de tu trayectoria y volvemos para conversar contigo. Adelante. Excelente. Daniela Mendoza Luna es periodista feminista, docente y directora general de Verificado. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el periodismo mexicano y es maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en género por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo es enfocado en el periodismo con perspectiva de género, la verificación de información y el fortalecimiento de medios independientes. También participa en la coordinación de la Red de Periodistas del Noreste de México y en la formación de nuevas generaciones de periodistas. Ha colaborado con organizaciones internacionales como la International Women Media Foundation, el International Center for Journalists y DUB Academy. En esta emisión de Aliadas conoceremos su trayectoria y hablaremos sobre periodismo feminista, desinformación y los desafíos de ejercer el periodismo en el México actual. Ahí está un poquito del trabajo que realizas, Dani, pero a mí me gustaría comenzar precisamente preguntándote, ¿cómo llegas al periodismo feminista? ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos a este rubro? Bueno, yo empecé en el periodismo en el año 2001, acá en Monterrey, Nuevo León. Aquí fue donde yo comencé a dar mis primeros pasos en el periodismo. Y pues estuve varios años, básicamente haciendo periodismo político, un periodismo bastante tradicional en el sentido que era más como, pues la cobertura diaria, ¿no? La cobertura del día a día. Y más o menos por ahí de 2006, básicamente, que se empezó a consolidar, aunque ya existía de manera muy previa, el Instituto Estatal de las Mujeres en el estado de Nuevo León, que recuerdo con mucho cariño el inicio con la maestra María Elena Chapa Hernández. Ella empezó a interesarse mucho por capacitar a quienes ejercíamos el periodismo en estos temas, ¿no? Entonces yo recuerdo mis primeros acercamientos, empezando por los temas, por ejemplo, de lenguaje incluyente, que le llamaban en ese momento, y posteriormente, pues se fue especializando ahí como bien lo sabes, la verdad es que CIMAC, en particular tú y Lucía Laguna estuvieron mucho que ver en esto. Cuando empezamos a tomar aquellos cursos de capacitación, por ahí del 2011 más o menos, y bueno, creo que todo, de ahí en adelante ya todo se fue cuesta arriba. Qué bonito poder estar entre tu lista de inicios en el periodismo feminista. Después de 20 años de trayectoria, Dani, ¿cómo te defines hoy? ¿Quién es Daniela Mendoza Luna? Creo que ahora que escuchaba al inicio de la grabación, como la presentación que se hacía y recordé que tengo relativamente poco que empecé a señalarme así como tal, ¿no? Periodista y docente feminista. Creo que creo que es así en ese orden, ¿no?
en ese orden de las cosas, es como desde donde yo me paro, ¿no? Desde donde yo miro mi quehacer profesional, pero que también no solamente es profesional, ¿no? También es un modo de vida, es una declaración de principios. Y creo desde ahí, ¿no? Creo que desde que mi periodismo y mi y mi tarea como docente, que son mis ocupaciones, pues eso es una lente, ¿no? A través de la que miro el feminismo, es la lente a través de la que miro todas mis decisiones, desde preparar una clase hasta tomar una decisión editorial. Creo que a partir de ahí es como yo miro mi quehacer periodístico con los ojos de la búsqueda de la igualdad. Oye, Dani, hay una premisa feminista que es lo personal es político, ¿verdad? Ujú. Y vemos como, pues sí, desde aquellas experiencias que nos pasan en la vida, vamos también cachando las desigualdades que suceden en el periodismo y en el día a día, que nos hace tomar la decisión de seguir con esta postura ética de la vida. ¿Cuál fue para ti esta experiencia o este momento donde dice, sí, este es el camino, por acá tendríamos que hacer el periodismo, no solo en Monterrey, sino en todo el mundo? Yo creo que fueron dos cosas. Una, ahora sí que, como dicen, lo personal es político, pero también lo político, lo personal se vuelve como desde donde te das cuenta de la desigualdad y lo transfieres hacia cómo lo viven otras personas, reconociéndote como una persona con privilegios, porque bueno, tengo el privilegio pues de haber crecido en un hogar donde no había grandes necesidades, con una madre y un padre que se preocupaban porque yo tuviera oportunidades para desarrollarme. Entonces, para empezar, comparando con muchas otras mujeres de mi edad, pues eso ya es un gran avance, ¿no? Y ahí le voy sumando cosas, pero desde el privilegio que tuve siempre como persona, hay cosas que me movieron, ¿no? La primera era la inequidad en la presencia de las mujeres en los medios. Y no me refiero a las mujeres que trabajábamos en los medios, sino cómo éramos representadas, vistas, escuchadas. Era una conversación entre varones en el tema político, electoral, incluso hasta en los derechos humanos y los activismos. Los voceros siempre eran varones. Quienes llevaban la conversación eran los varones. Y después a nivel muy personal, hay dos cosas que me pasaron. La primera es que cuando empecé a tocar los temas de las mujeres y de los grupos vulnerables, pues se me empezó a etiquetar de cierta manera, ¿no? Como una persona, digamos, antisocial en el sentido de que quería cambiar el status quo. Y por otro lado, también fui una persona que siempre recibió un pago diferente por su trabajo, ¿no? Creo que esa fue una de a nivel personal, una de las cosas que me rompió mucho a nivel profesional, porque absolutamente de todos mis empleos me fui porque siempre me pagaban menos que a mi compañero varón. Entonces, creo que ese fue un punto de partida muy importante para mí. Es muy revelador cómo pues en el día a día se viven las desigualdades y esas desigualdades también decidimos estudiarlas para Ujú. transformar la vida de otras personas. Y tú lo hiciste muy bien también a través de la docencia. Yo recuerdo cuando nos conocimos, poco después estabas dando clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León y tú fuiste una mujer clave también en la constitución de esta carrera de Ujú. comunicación para incorporar la perspectiva de género. ¿Cómo Ujú. fue esto, no? ¿Qué factores facilitaron que tú pudieras incidir en una currícula universitaria para incluir la perspectiva de género? Hay un factor que no podemos dejar atrás, es decir, tengo la oportunidad de llegar a la Universidad Autónoma de Nuevo León y específicamente a la Facultad de Ciencias de la Comunicación en un momento en el que había personas que estaban verdaderamente interesadas porque esto sucediera. Ya se había abierto de manera recién, estaba la primera generación de la carrera con el nuevo currículum, pero este nuevo currículum, digamos, era una bonita declaración de intenciones sin estar completamente desarrollado.
Y yo recuerdo que en medida que empecé a conocer a las personas que estaban encargadas de armar este currículum y que ellas me conocieron a mí, me dijeron, oye, todavía faltan un par de años, pero vamos a llevar una asignatura de periodismo de género. ¿Te gustaría hacerla, no? Y la verdad es que para mí fue como un regalo en muchos sentidos, ¿no? Tener la oportunidad de realmente incidir. Alguien ya había luchado porque la asignatura estuviera en esa currícula de manera obligatoria y a mí me tocaba ahora sí que nada más la parte genial pues de poder desarrollarla y posteriormente durante varios años también impartirla, ¿no? Creo que tuve la confianza de las personas que abrieron camino, que siempre hay que reconocerles. En este caso, la doctora Margarita González Treviño, que pues siempre ha sido muy aliada y activa en la educación con perspectiva de género en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y después, pues, estar en el momento de ya haber recibido haber tenido tantos buenos ejemplos a mi alrededor de periodismo con perspectiva de género, como para poder volcar todo esto en este programa educativo, que me da mucho gusto porque ya cumple con todo y lo que le hace falta, ¿no? Pero cumple 10 años, ¿no? Diez generaciones ya de periodistas en Nuevo León que forzosamente y que muchas y muchos de ellos de muy buena gana tienen que llevar esta asignatura. Qué belleza, qué rápido cambia el tiempo, qué rápido pasa, y ya 10 generaciones de algo que Ujú. comenzaste debe ser también de mucho orgullo. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte, Dani, cuando tú logras ver esta Ujú. transición, ¿no? De la enseñanza de un periodismo tradicional a la enseñanza de un periodismo con todos los retos que hay, pero ya involucrando la perspectiva de género, ¿cómo se transforma esa mirada, ¿no? ¿Cuáles son los valores del periodismo que permanecen y qué es aquello que cuestionamos desde el periodismo feminista o que cuestionaste tú desde el periodismo feminista para incorporarlo en esta enseñanza? Bueno, la cobertura, híjole, yo creo que esa es una de las primeras cosas, incidir en la agenda. Yo empecé a ejercer periodismo hace prácticamente 25 años y recuerdo que en aquellos tiempos, al menos en mi región, la cobertura de los temas de mujeres se reservaba exclusivamente para el 8 de marzo y el 10 de mayo. Vivíamos en un estado que creía que no tenía comunidades indígenas o poblaciones indígenas, en un estado donde no se podía tocar el tema de la diversidad sexual a menos que estuviera asociado al VIH, el tema en el que había pocas voceras dando su opinión o como especialistas en los medios. Y, y yo he visto una transición súper, súper importante a partir de las redes sociales. Cuando los medios estuvieron en redes sociales y la gente empezaba a reaccionar de todo tipo de manera, pero reaccionar de todo tipo de manera a estos temas que de algún modo atravesaban la desigualdad. Los medios de comunicación, primero de manera bastante conveniente y convenenciera, empiezan a hacer más cobertura y después se quedó de una manera permanente. Como docente empiezas a ver cómo te empiezan a proponer esos temas para sus proyectos de investigación, para sus entrevistas, cómo no son cosas que tienes que solicitar o pedir como una cuota y se van permeando, no solamente en mujeres, también en diversidades, también incluso en algunos varones heterosexuales, vas viendo un cambio, ¿no? Una diferencia a no, sobre todo los varones, a no sentirse como que atacados o ofendidos al tocar estos temas, sino por lo menos con querer entender, ¿no? Y creo que ahí fue cuando lo vi, ¿no? Cuando empecé a ver la cobertura y cómo los medios electrónicos también tuvieron mucho que ver en ello. Y ahora pues no se puede entender un periodismo en México y en mi región sin una cobertura específica de las luchas de los derechos humanos. Y desde esta cobertura de los derechos humanos, viendo, bueno, tú vienes de hacer periodismo Mm. en la calle, ¿no? De Ujú. reportear, de seguir la nota en el diarismo, y hay temas que se vuelven también como temas eje a transformar. Yo pienso
en la violencia feminicida, ¿no? En la Ujú, cobertura que se da a las violencias contra las mujeres y las niñas y que de pronto en los medios no estaban o la lectura que estaba era como estos crímenes pasionales, ¿verdad? ujú, Como casos aislados y que cuando implementamos esta postura ética es pues cuestionar no solo o no solo dar seguimiento a un caso de feminicidio, sino cuestionar al sistema, ¿no? Que ujú, permite esto. Y en ese mismo sentido, en ese sistema, pues está el sistema educativo, ¿no? El sistema claro. educativo que va naturalizando cierta forma de hacer Mm, periodismo, que va, pues eso, dejando pasar las justificaciones de las violencias. Entonces, tú ujú, de pasar de una reportera de a pie a una ujú, docente y ahorita también directora de un medio, que hablaremos de este medio, ujú, pero en todo este trayecto, ¿no? En todo este ujú. trayecto, eh, ¿cuáles han sido tus aprendizajes, Dani, en este trayecto de periodista de calle a hoy dirigir un medio? Em, yo creo que hay muchos, pero lo primero que digamos que una persona si es sensible aprende es a entender que las necesidades informativas o la nota no está con quienes detentan el poder, sino quienes viven, sufren o padecen las consecuencias de quienes detentan el poder. Es decir, eh, no podemos saber qué está pasando en nuestro entorno si no consultamos a las personas que viven en nuestro entorno, más allá de lo que pueda informar una autoridad. Mover el prisma hacia una cobertura basada en el servicio a la sociedad fue creo que gran enseñanza, ¿no? No tanto la declaración del político, sino la necesidad de la ciudadanía. Y a partir de ahí justamente es que vas dándote cuenta, si abres tu mente, de que todavía dentro de la desigualdad hay sectores más desiguales. Hay discriminados entre los discriminados y desiguales entre los desiguales. Y te das cuenta cómo son las mujeres, las personas indígenas, las personas de la diversidad sexual, etcétera. Y cómo las decisiones que toma la autoridad las afectan más que a los demás, como son quienes tienen menos posibilidades de desarrollarse. A pesar de que las leyes estén ahí, de que las políticas públicas y los programas suenen muy bonitos, son inaccesibles para muchas personas, ¿no? Creo que la primera vez que yo me di cuenta de esto fue cuando me mandaron a cubrir una de esas brigadas donde el gobierno presta servicios, ¿no? Y a mí se me hacía una cosa muy simple de cubrir. Y de hecho es muy, muy importante para mí porque me di cuenta de muchas cosas. La primera es que yo me enojé que mandaran a cubrir algo así cuando no había ni un funcionario a quien entrevistar. O sea, porque esa era mi óptica, ¿no? Y de repente veo que hay muchas mujeres, asumí madres de familia porque iban con hijos, haciendo una fila larguísima en la zona de registro civil. Y dije yo, bueno, pues claro, vienen a imprimir un acta de nacimiento, que es más rápido aquí que ir hasta las oficinas del gobierno, ¿no? Pero se iban con las manos vacías y empecé a preguntarme por qué, y cuando les pregunté resulta que no podían registrar a sus hijos. No podían registrar a sus hijos porque habían estado casadas con anterioridad a embarazarse de la otra pareja, el padre de sus hijos, ilegalmente, pues este hijo era del ex con el que estaba casado y no de su padre biológico. Dije, ¿cómo es posible que una persona pertenezca a otra por un papel y se le niegue el derecho a la identidad a un niño? Y no estamos hablando solo de bebés de brazos, estamos hablando de niños que no podían entrar a la educación primaria porque no tenían acta de nacimiento. Y tocar este tipo de temas y ver la reacción que había entre la audiencia me hizo darme cuenta de que el foco estaba en otro lado, ¿no? Y ahí justamente creo que fue un parteaguas, ¿no? Ujú. Empezar a observar las necesidades de las personas por encima de las declaraciones de los políticos, Esa es una, y saber ajá. mirar, ¿no? Saber mirar. Esa es una clave muy importante, de qué lado estamos, ¿no? Que sí hay Ujú, posturas muy claras que podemos tomar a partir de nuestro trabajo periodístico. Vamos a ir a un corte y ujú. volvemos para seguir conversando ahora,
de cómo esto lo trasladaste hasta crear un medio como lo es Verificado. No se vaya, vamos a esta cápsula y ya volvemos. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. Cuando la desinformación también tiene género. En Internet, una mentira puede alcanzar a miles de personas en cuestión de minutos, pero cuando esa desinformación se dirige contra las mujeres, sus efectos pueden ir mucho más allá de una información falsa. Los contenidos engañosos pueden reproducir estereotipos, cuestionar la credibilidad de las mujeres, desacreditar a periodistas y defensoras de derechos humanos, o incluso revictimizar a quienes han sufrido violencia. En el caso de las mujeres periodistas, por ejemplo, los agresores digitales pueden utilizar información falsa, imágenes manipuladas o campañas de desprestigio para cuestionar su trabajo y buscar silenciarlas. La desinformación también aparece en debates relacionados con los derechos de las mujeres, desde información falsa sobre violencia de género y derechos sexuales y reproductivos, hasta narrativas que presentan las demandas feministas como una amenaza. Por eso, verificar información también es una forma de defender derechos. No se trata únicamente de saber si algo es verdadero o falso, sino de preguntarnos quién produce esa información, con qué intención y qué consecuencias puede tener su circulación, porque cuando la desinformación utiliza el género para atacar, desacreditar o silenciar, también estamos frente a una forma de violencia. Continuamos en Aliadas con Sirenia Celestino Ortega y nuestra invitada, la periodista feminista Daniela Mendoza Luna. Gracias por seguir con nosotras. Estamos en Aliadas conversando con la maestra Daniela Mendoza Luna. Y les recuerdo el número en cabina. Pueden enviarnos sus mensajes de texto, mensajes de voz al 55 35 08 47 61. Se lo repito, 55 35 08 47 61. Y también nos puedes encontrar en redes sociales. Estamos en X, Facebook, Instagram, en nuestro canal de WhatsApp como CIMAC Noticias. Y este capítulo y todos los capítulos de Aliadas en Spotify, Amazon Music y YouTube Music nos encuentran como CIMAC Radio. Dani, nos fuimos al corte y escuchamos esta cápsula precisamente sobre un derecho humano fundamental de las mujeres, que es el derecho a la comunicación. Y tú creaste un medio que se dedica precisamente a eso, a combatir la desinformación como una responsabilidad también de la labor periodística. ¿Cómo surge Verificado? ¿Cuándo lo creas? ¿De dónde partió esta gran idea? Bueno, la creación de Verificado también tiene mucho que ver con el periodismo con perspectiva de género. Sucedió que ya habiendo pues avanzado largo rato en mi carrera, por ahí de 2016, me piden que sea la jefe de información del periódico Milenio acá en Monterrey. Yo tenía a mi cargo varias secciones, las locales, la cultura, negocios, la parte política y la verdad es que tenía un equipo en el que la mitad de las personas eran mucho más grandes que yo con experiencia y la otra mitad son personas que yo había, digamos, de algún modo mentoreado durante mi tiempo en este medio, ¿no? Y yo sentí que sí necesitaba como un apoyo extra para llevar esta labor a cabo. Y estuve buscando mucha capacitación. Al final, en 2017, me seleccionaron para hacer un taller, se llama taller de mujeres líderes en salas de redacción. Estuve en Chile con varias líderes de medios, en un taller con la periodista chilena Mónica González. Y fue un momento en el que tuve la oportunidad de conocer a mujeres que dirigían secciones, medios, agencias de noticias, en particular a dos de ellas que causaron mucha impresión en mí. Laura Sommer, que entonces era la directora de Chequeado en Argentina, y Cristina Tardáguila, una mujer de Brasil que también tenía una iniciativa de fact-checking que se llamaba Lupa. Ahí fue donde yo conocí todo lo que tiene que ver con la verificación de datos. Irónicamente, yo me fui a este taller a ver cómo ser mejor directora o jefa de información
en Milenio y regresé a fundar un medio de comunicación y a salirme de Milenio. Eh, fueron, la verdad es que eso fue en marzo de 2017. En julio estábamos lanzando la primera verificación y fue muy instintivo, ¿no? Busqué un equipo de mujeres para trabajar conmigo en esta idea que se me ocurrió, obviamente con el ejemplo de quienes considero amigas y mentoras ahora, que estaban trabajando o que recién habían dejado de trabajar en medios y querían, pues ahora sí que como dirían por ahí, nuestro cuarto propio. Y así fue como empezamos. Me tardé un año en dejar Milenio del todo, básicamente porque pues tenía responsabilidades y tenía temor, hay que confesarlo, de ver si esto funcionaba o no. Pero ya pasando las elecciones del 2018 renuncié a Milenio y ya tomé del todo las riendas de Verificado. Y Pero fue claro que así, ¿no? funciona. Y claro Ujú. que funcionó, un gran medio que con el paso de los años se vuelve más necesario. Es decir, hay un avance tecnológico, hay un avance en los medios de comunicación, en su permanencia en redes sociales, en su presencia, ¿verdad? Y esta gran circulación de información, pues nos lleva también a una gran circulación de Ujú. desinformación. ¿A qué se enfrentaron? ¿Qué pasaba con el ecosistema informativo cuando surge verificado, que hay una necesidad de comenzar a verificar información? ¿Y qué está pasando ahora? Algo, pues sí, pienso yo, no hemos mejorado, sino todo lo contrario, se No, ha agudizado la desinformación. se ha agudizado la desinformación. Sí, mira, cuando empezamos estábamos previo a un año electoral que va a ser muy importante para México, ¿no? Antes de 2018, y nos tocaron varias cosas que nos movieron todo el tapete, ¿no? Yo pensaba tener un pequeño medio regional, empezar poco a poco, pero pues en septiembre de 2017 hubo un sismo en la Ciudad de México que cambió mucho las cosas, ¿no? Donde había mucha información, mucha necesidad de información real. Y si bien nosotros estábamos en Monterrey, a la par surgió una iniciativa que la recordarán como Verificado 19S, que era esta intención de muchas personas comprometidas en poder verificar toda la información de lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México y poder mandar la ayuda donde realmente se necesitara. Cuando surge esta iniciativa, este grupo de personas nos busca y dice, bueno, vemos que ya existe un verificado, pero nosotros tenemos esta intención, entonces, ¿qué hacemos? Y les dije, denle para adelante y lo que podamos ayudar, lo hacemos, ¿no? Y entonces empezamos a republicarlos, a hacer nuestras propias verificaciones, a pesar de que estábamos con mucha distancia, pero teníamos mucha gente, muchos colegas en la Ciudad de México apoyándonos con este trabajo. Y bueno, en ese momento, sobre todo en el momento de desastres naturales, elecciones, son, digamos, circunstancias muy comunes en las que se puede presentar este tipo de desinformación, ¿no? Porque hay muchas necesidades informativas y por lo tanto circula mucha desinformación. Y pues de ahí se vinieron varias cosas, se vino la elección y después el COVID. El COVID agudizó o el COVID nos llevó a otro compromiso como medio, que ya no solo bastaba con verificar, teníamos que además enseñar no solo a otros periodistas, sino a las personas también a verificar información y nació toda la parte educativa de verificado. Entonces, digamos que habíamos tenido detonantes que nos habían ayudado a crecer y a que la gente entendiera la necesidad de la verificación, un terremoto, unas elecciones, una pandemia. Pero después cuando parecía que esto se empezaba a instalar pues llega la inteligencia artificial generativa y ahora sí que nos lleva a otros niveles, ¿no? Porque lo grave de la IA generativa no es solamente que se puedan crear contenidos con desinformación, sino que tiene una gran capacidad para amplificarlos. Y ese es el Ujú. punto principal para mí. La desinformación no es nueva, pero ahora hay cada vez más canales para transmitirla. Y además, la IA te ayuda a segmentar audiencias, a llevar la desinformación
a los lugares donde sabe que puede dejar, que puede crecer, ¿no? Entonces, esa es una de las partes, porque realmente, pues cada vez se hace más complejo, ¿no? Y que se ha hecho también mucho más sofisticada, ¿no? Pienso que antes era mucho de vamos a verificar la fuente, vamos a verificar de dónde procede la información, y con este avance en plataformas, hoy se puede falsear imagen, se puede falsear voz, se puede falsear muchos otros Ujú, elementos de la información que ujú, hacen también más complejo que la ujú, ciudadanía identifique que es una información falsa o que es una información que se está utilizando, se está ujú, malinterpretando de manera predeterminada, ¿no? Para generar ciertos efectos. Entonces, ujú, ¿cuál es como el gran desafío ahorita en esta desinformación y también en el marco de que hacemos periodismo, ¿no? Y que hacemos además un periodismo de derechos humanos? ¿Por qué es ujú. tan importante, verdad, esta verificación? Lo que pasa es que una de las cosas que ha traído consigo la desinformación y sobre todo, insisto, en la amplitud, la capacidad de amplificar esta desinformación, es la polarización. Las personas empezamos o empiezan a ver su opinión como algo sumamente importante que incluso puede estar encima de la verdad factual. Todos los sesgos, todos los prejuicios parecen tener validez en la defensa de la opinión propia. Y otra vez volvemos, ¿quiénes son las más perjudicadas por esto? Las mujeres. Con el uso de la inteligencia artificial se crean más imágenes sexuales sin consentimiento de las mujeres, y estas herramientas ya no solo están en manos de profesionales, también están en manos de estudiantes de bachillerato y de secundaria que las usan y que son denunciados por ello. El problema de la polarización es que también genera discurso de odio. ¿Y quiénes son las personas más perjudicadas? Las mujeres, las disidencias sexuales, todos los grupos históricamente vulnerados. Recién sacábamos una investigación donde a través de desinformación, grupos conservadores difundían mentiras sobre la interrupción legal del embarazo en ciudades como, en estados como Querétaro y Guanajuato. Y esto no solamente genera un clima de odio, ha generado retroceso legislativo. Entonces, aquí en el punto donde la desinformación, la desigualdad y el discurso de odio se unen, echan para atrás derechos. Y yo creo que ese es el problema actual, ¿no? La gravedad de la situación está enmarcada en que el discurso falso y amplificado de manera artificial por medio de la inteligencia artificial y polarizado, están echando para atrás cosas que ya teníamos ganadas, ¿no? Claro, y estoy pensando justo ahora la semana pasada se presentó una famosa lista en la conferencia mañanera, Ujú, y el argumento para presentar esta lista es que se trataba de explicar, era un ujú, intento de explicar cómo funciona la difusión de contenidos en el ecosistema digital, ujú, y partiendo de que eran contenidos falsos o contrarios, ¿no? A cierta narrativa ujú, pues sí, que se impone desde esa ujú, tribuna. Entonces me hace pensar en, pues, la gravedad también, partiendo desde quiénes están detrás de ujú, estos discursos, ¿no? Es decir, si bien la ciudadanía o las y los estudiantes utilizan las plataformas para crear contenidos, pues no es lo mismo que cuando lo utilizan ciertos intereses políticos, económicos, con ciertas tendencias conservadoras en todo el mundo, y que entonces no solo desinforman, sino que atentan contra los derechos. ujú. Entonces, Dani, cuéntame, ¿cuáles son los retos en este panorama, ¿no? En un panorama tan complejo, donde tenemos empresas mundiales controlando las empresas Ujú. de plataformas, controlando los algoritmos, ¿no? Controlando todo esto, y que atentan contra nuestros derechos. Creo que el gran riesgo es la simplificación del problema.
Lo que señalabas hace unos momentos de esta lista es una simplificación, es decir, si tantas personas opinan igual, debe ser una tendencia no orgánica. Pero cuando vas a presentar o quieres conectar estos puntos, al menos, no sé, en la metodología que no se nos presentó, sino en los hechos, debes demostrar, con más que decir todos piensan lo mismo, el pensar que están coordinados, ¿no? Entonces, este tipo de presentaciones, este tipo de investigaciones, sin una metodología detrás, sin una profundidad, justamente corre el riesgo de hacer creer que o todo es coordinado o todo es orgánico. Y las simplificaciones son malísimas, porque lo que pasa de eso es que aleja a las personas de los mensajes. Es decir, yo ya no creo en nada. Y al no creer en nada, lo que sucede es que las personas van dejando de ser activas políticamente, van dejando de ser activas socialmente, lo que lleva a que en un proceso electoral solo acudan a las urnas, pues aquellos cuantos que siempre han estado convencidos o que tienen una relación laboral o que tienen una relación de plano de colaboración con ciertos grupos, partidos o personas. Entonces, están dejando, al contaminar el ecosistema, como ya se hizo con los medios de comunicación, y ahora al contaminar el ecosistema en medios, estás dejando a unos pocos tomar todas las decisiones. Entonces, esto es lo que este tipo de investigaciones sin base y sin fundamento provocan, la poca credibilidad. Yo creo que lo saben, porque siempre será mucho más fácil, y ese es otro de los grandes riesgos que estamos viviendo, en que ya uno no tiene más que decir es falso sin presentar ningún argumento para que se replique el dicho de es falso, aunque no haya ninguna evidencia de por medio, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en tiempos muy críticos en el que las personas en general debemos de dejar de depender y de querer que nos den la información lista, limpia, filtrada, y empezar a buscarla, y empezar a comparar, y empezar a contrastar, y entonces tomar decisiones. Esta parte es muy importante porque precisamente se presenta esta lista en el marco de una consulta por los supuestos derechos de las audiencias, pero que igual no sabemos bien las intenciones de estos lineamientos detrás, pero esto que estás diciendo es muy importante, cómo pues estamos atentas a la información que se está generando y también desde un ejercicio de audiencia crítica pues exigimos mayor información, exigimos saber con qué metodología, exigimos saber desde dónde se está creando y por qué, un poquito para pues defender nuestro derecho como audiencia, pero sobre todo como ciudadanía. Vamos a ir a un corte y volvemos, estamos conversando con Daniela Mendoza Luna. Ella es periodista feminista, docente, directora general de Verificado, y estamos conversando sobre desinformación, periodismo y, por supuesto, los derechos humanos de las mujeres. Vamos a un corte y volvemos. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. Las voces se encuentran, las ideas se encienden. Aquelarre Sonoro es un espacio para hablar de feminismo, cuestionar lo establecido y construir nuevas miradas. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Escucha Camino hacia una vida plena, un espacio donde se encuentran las voces de mujeres migrantes, de organizaciones civiles y de comunicadoras. Voces que nombran la violencia de género, el acceso a la salud, las infancias, el trabajo y la economía. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Un programa para escuchar, comprender y reflexionar. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues.
Gracias por continuar con nosotras. Estamos en Aliadas. Nuestra aliada de hoy es Daniela Mendoza Luna, directora de Verificado, periodista feminista, docente. Y bueno, si quiere hacerle alguna pregunta, si le interesa también que entrevistemos a alguna de sus aliadas en el día a día para el ejercicio de sus derechos humanos, nos lo puede hacer llegar a través del 55 35 08 47 61 y a través de nuestras redes sociales en X, Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en todos lados nos encuentran como CIMAC Radio y CIMAC Noticias. Y por supuesto, le invitamos a seguirnos en Spotify, en Amazon Music, en YouTube y nos encuentran ahí también como CIMAC Radio. Pues Dani, estamos ya en este tercer bloque y de lo que hemos venido conversando, pues por supuesto que hemos avanzado en el ejercicio de derechos, pero también nos enfrentamos a nuevos desafíos. Y tú vienes de un estado, Nuevo León, que no es un estado sencillo, no es un estado caracterizado por ser, ¿verdad? Muy pro derechos, No. con gobiernos también muy controversiales, y que, pues, ¿cómo ha sido para ti ejercer el periodismo y ejercer ahora la verificación de información desde este lugar, pues con características que muchas veces son contrarias a los derechos? Pues mira, la verdad es que depende de cómo lo observes, ¿no? Si me hubieras preguntado hace 15 o 10 años, te hubiera dicho que ejercer el periodismo en Nuevo León como yo lo hago te condena pues al ostracismo, ¿no? A siempre estar apartada, a ser, como me dijeron alguna vez, la loca de las mujeres, los gays y los indígenas. Pero la verdad es que con el paso del tiempo te das cuenta de que la verdad es que te permite ejercer el periodismo con más libertad, porque la libertad de conciencia es el primer paso de la libertad editorial. En muchas ocasiones no puedes luchar, y yo lo sé porque estuve en muchos medios de comunicación, digamos, oficiales o mainstream o legacy, como se les quiera llamar, y tuve que vivir bajo ciertos esquemas editoriales. Pero incluso con la guadaña de los esquemas editoriales se puede uno sortear y puede uno buscar el modo de meter estos temas que son importantes en ciertos días específicos, en ciertos momentos, si insistes lo suficiente y si te comprometes a ello, sí puedes hacerlo. Pero cuando no tienes la restricción de qué vaya a pensar tu jefe blanco, varón, heterosexual, tienes muchísimo más libertad, no solamente de abordar más temas, sino también de exponerte a otro tipo de modos de pensar. Y no solo en tu estado, sino fuera de él, ¿no? Tengo un buen colega que dice, hay periodistas que son conocidos por personas fuera del periodismo y hay periodistas que son conocidos por colegas periodistas, pero que la gente no les conoce. La verdad es que nunca pretendí ser ni uno ni lo otro, pero me alegra ser una persona que puede producir información para beneficio de las personas y que también puede producir alianzas o presentar una persona con la otra. Creo que un espacio tan adverso para ejercer el periodismo, y no me refiero a una adversidad de seguridad, porque no la tenemos, definitivamente no la tenemos como nuestras compañeras de Veracruz o de Tamaulipas. Vivimos otra realidad. Pero sí es un estado difícil para hablar de los temas que no sean dictados por ciertas élites empresariales o políticas. Y ese es el tipo de dificultad que a mí me ha tocado sortear. Pero la verdad es que es una dificultad que ha venido con la posibilidad de abrirme el mundo, no de las puertas de Nuevo León para adentro, sino hacia afuera. Pareciera que donde existen estas tendencias contrarias hay más trabajo por hacer y por tanto, pues la resistencia se vuelve también más importante. Y pienso que también con las redes sociales, la inteligencia artificial, no es que todo esté perdido, ¿verdad? Tampoco se trata No. de satanizar todo aquello que procede, sino
más bien, pues tenemos herramientas que están ahí y que podemos utilizar desde otro enfoque, que nos Ujú, implica ser más creativas, pero que también pueden estar al servicio del periodismo feminista. Y ujú. en ese sentido, Dani, tú como docente, pues, ¿cómo trabajas esto, no? La producción, sí, sí utilizan inteligencia artificial, sí vamos a hacer uso de las redes sociales, sí queremos amplificar nuestras narrativas desde la perspectiva de derechos. Yo creo que es que lo que pasa es que una de las peores cosas que podamos hacer es formar nuevos periodistas viejos, nuevos periodistas bajo los esquemas de los manuales que se editaron a mitad del siglo pasado. Entonces, el periodismo se hace sobre la marcha. Creo que esto lo aprendí cuando la primera vez que me contrataron mi formación inicial, mi formación académica es la de la literatura. Yo estudié letras españolas. Y una de las cosas que me dijo la persona que me contrató, nunca se me va a olvidar, mi primera jefa, Nelly Cepeda, me dijo: tú sabes escribir, entiendes la construcción de un mensaje, vas a aprender a reportear en la calle. Entonces, esto se hace en el camino. Y si bien las estructuras curriculares son muy rígidas, la libertad de cátedra, pues ahora sí que está de nuestro lado. Quienes tenemos la ventaja de enseñar periodismo y hacer periodismo al mismo tiempo, podemos traer no nuestro pasado, sino nuestro presente a las aulas. Yo tengo colegas a quienes aprecio mucho, pero que muchas veces están hablando de sus experiencias pasadas, de sus anécdotas de cuando eran jóvenes reporteros. Cuando debemos estar hablando de nuestras funciones actuales, de cómo aprovechamos la inteligencia artificial sin dejarle toda la chamba, cómo la utilizamos, por ejemplo, como ya les digo a mis estudiantes, para hacer el trabajo no sé, analizar grandes volúmenes de documentos, para hacernos esa tabla de Excel que luego es bien engorrosa, para ayudarnos a hacer esa operación de variación porcentual, que puede ser el punto de partida de nuestra investigación. Y entonces concentrarnos en estas otras formas de hacer periodismo, en esta forma de hacer periodismo de hablar con las personas, de entender el contexto, de poder hacer esas conexiones, que la inteligencia artificial nos ayude a hacer pues esas conexiones de cómo una cuenta se vincula con otra, o cómo un material tiene similitudes, o podemos encontrar el párrafo perfecto que necesitamos en una investigación de 2000 páginas. Luego lo corroboramos, pero ¿cómo nos puede ayudar a ser más ágiles, para poder hacer justamente nuestro trabajo de contraste, de verificación, y de hablar con las personas, de contar las historias bien? Entonces, yo creo que esa es una parte que a mí me gusta y me ayuda. Por eso a veces siento que mi trabajo en las aulas, pues es una continuación de mi trabajo en la oficina. Simplemente lo que estoy haciendo en un lado lo llevo al otro. Y creo que eso ayuda, y yo espero que eso les ayude, ¿no? Habría que preguntarles a ellos y a ellas si después de 10 años, a ver cómo me evalúan. Pero bueno, a muchas y muchos les va muy bien, así que espero que al menos en algo haya tenido que ver. Seguro serás muy bien evaluada, Dani. Y a mí me gusta pensar también en que eres una aliada en la investigación. Tú fuiste una gran aliada para implementar el proyecto de monitoreo global de medios, esta iniciativa que se realiza en todo el mundo, que Ujú, participamos en América Latina, en México, que hicimos un monitoreo en cada entidad ujú, federativa, por supuesto, Nuevo León fue uno de ujú, ellos. Y lo que nos arroja el monitoreo global es que después de 30 años el sexismo sigue imperando en los medios ujú, tradicionales y en los medios digitales. Entonces, ujú. ¿cómo transformar esto? Todavía nos queda muchísimo por cambiar. Eh, ¿qué te gustaría a ti transformar específicamente del periodismo mexicano? Mm, Ay. Muchas. Creo que nos falta el tema de asumir la responsabilidad. Eso es algo muy grande. Este, em, fíjate, una de las asignaturas que yo doy en la universidad es de ontología periodística, ética.
Entonces siempre les hablo de que este tema es así de sencillo, esto es autorregulación. Pero mientras las y los periodistas somos llamados a autorregularnos, las empresas no tienen que hacerlo. Ahorita que hablabas del tema de los derechos de las audiencias, hay algunas cosas que estaban discutiendo los medios que ya estaban ahí. Y hay algunas Ujú. cosas que no son negativas. Un defensor, una defensora de audiencias ya estaba ahí en la ley. Y es necesaria, Y claro. es necesaria. Y quienes se quejan de que ahora van a tener que tenerlos, se están quejando de cosas que no se deberían quejar, de cosas que han omitido durante años. Entonces, es un trabajo bien difícil porque quienes ejercemos el periodismo estamos llamados a ser completamente éticos, estamos llamados a hacer un trabajo de servicio, estamos llamados a la honestidad, estamos llamados a la búsqueda de la verdad y la independencia, pero nuestros jefes no. Y los dueños de las plataformas digitales tampoco. Es una contradicción terrible. La exigencia de honestidad y de verdad en un medio de comunicación con un enorme contrato político, de publicidad política, que no quiere perder. Entonces, incluso el mismo gobierno actual, ¿no? Quiere regular a los medios. Pues, que empiece por regular la ley de comunicación social y que empiece por regular la discrecionalidad con los que se entregan los recursos para la comunicación social. Que empiece por regular el uso de las plataformas digitales para la comunicación política. Eso es lo que tiene que empezar a regular, porque las y los periodistas nos tenemos que autorregular, pero ellos no tienen que hacerlo. Y creo que aquí está la gran contradicción. Y aquí está el gran problema en el que nos ponen. Y no me salgan con que no se puede regular las plataformas, porque la Unión Europea con su Digital Act lo está haciendo. Y no se ha caído el mundo y no se colapsó absolutamente nada. Entonces, ¿se puede regular? Claro que se puede regular, porque muchas de las cosas que se publican en redes sociales, si salieran en algún medio de comunicación, llevarían a varias personas a la cárcel. Pero eso Claro. no sucede con las plataformas. Entonces, que se tiene que regular primero el recurso de la comunicación social, después se tienen que regular las plataformas, es decir, todos los que participamos en el proceso de la comunicación, todos tenemos que autorregularnos, no solamente quienes hacemos el contenido. Incluso los usuarios, cuando consumen, cuando no están de acuerdo con algo, antes de escribir un mensaje de odio, antes de atacar, también se tiene que autorregular. Y creo que esta es la parte que nos está haciendo bastante falta, ¿no? Y esa es la parte que yo esperaría. Pero esa parte, históricamente, bueno, pues los gobiernos no lo van a hacer por cuenta propia. Eso es algo que tiene que exigir la ciudadanía. Entonces, pues tenemos que seguir trabajándole por ahí, ¿no? En la educación de las audiencias, pero también en que las audiencias asuman su responsabilidad como consumidoras, ¿no? Claro. Dani, y en esta responsabilidad de las plataformas, también pienso en la violencia contra la prensa, es decir, el hecho de que haya salido esta lista, los lineamientos, Ujú, etcétera, pues coloca en la mirada pública ujú, el nombre de periodistas mujeres y hombres a los cuales pues también señalar, ¿no? Hay un mensaje ujú, político ahí de dar permiso para agredir a esa lista y las agresiones contra hombres siempre van encaminadas hacia mentiroso, ¿no? Vendido. Y en el caso ujú, de las mujeres hay un componente, pues eso, con una marca de género tremenda, ¿no? Hay amenazas de violencia ujú, sexual, hay descalificaciones sobre el aspecto físico, hay una serie de condiciones distintas para la violencia que se ejerce en la plataforma digital contra ujú. mujeres periodistas. Entonces, ¿cómo hacer ahí? Digo, el anonimato de las redes, rápida difusión y posicionamiento, todo Ujú. eso permite la violencia. ¿Cómo actuar en este sentido? Sí, ahorita que lo decías, creo que es algo que siempre hemos visto, como la violencia siempre está diferenciada, como es algo que, que desgraciadamente también padecemos con base en nuestro género. Y justamente lo que más apremia es
es por un lado reconocer que eso existe y por otro lado, pues poner pues ahora sí que ah, cuando digo esto no me refiero a, a impedir la libertad de expresión, pero sí a poner una regulación, unas reglas del juego en las que las personas puedan dialogar, incluso en las diferencias, ¿no? Incluso poder diferir del todo sin tener que atacarse forzosamente. Pero creo que las plataformas y la interacción de la comunicación y la velocidad actual y la cantidad de voces que están hablando todas al mismo tiempo, pues justamente provoca por un lado una gran cantidad de información a lo que ya no sabes a cuál recurrir y por otro lado provoca que las personas que atacan se queden en lo anónimo, ¿no? Que detrás de las computadoras y de los teléfonos puedan generar este tipo de violencias. Y vaya, creo que es muy complejo y que es un tema en el que hay que educarnos desde lo muy, muy básico, aprender incluso a discrepar Sí. sin llegar al ataque, ¿no? Y que esa es una habilidad blanda que nos tienen que enseñar desde casa y desde la educación básica, pero que es algo que también en la edad adulta se puede vincular y se puede corregir. No a través necesariamente de un tema punitivista, sino también de algún tipo ahora sí que de reproche social, digámoslo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo vamos trabajando también en la construcción de audiencias críticas con perspectiva de género y observando todos los niveles de responsabilidad en el Ujú, periodismo con perspectiva de derechos humanos de las mujeres y que ahí hay mucho trabajo, como tú bien lo señalabas, desde los gobiernos, desde las empresas ujú. principalmente y claro, pues desde la ética de las y los periodistas? Estamos por concluir y ha sido una conversación muy rica, Dani, sobre los medios, desinformación, derechos humanos, ética y todo. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué mensaje le damos a tus estudiantas, verdad? Pero a todas las Ujú. mujeres, a las audiencias que nos están escuchando y que son los pendientes en esta agenda. Yo creo que voy a dar un mensaje segmentado en audiencias. Creo que a las personas más jóvenes decirles que probablemente nacieron en una era en la que muchos derechos estaban ganados, pero que tengan en cuenta que no están ganados para siempre. Se puede retroceder si no dejamos de levantar la voz. Que discrepar no significa atacarse, que puedo estar en diferencia contigo y convivir contigo en el mundo sin necesidad de necesariamente llegar a la violencia o a la descalificación. Eh, y creo que, por otro lado, el mensaje también sería hacia la ciudadanía en general como consumidora, que sea más exigente, que desprecie la mala calidad, que cuide su consumo informativo como cuidan su alimentación. Esta analogía la hago yo muchísimo porque creo que me ha servido más que muchos otros conceptos y es cuando somos niños, nos enseñan en la infancia este plato del buen comer que debe tener un equilibrio de ingredientes, ¿no? No podemos comer solo golosinas y se los decimos a las menores y los menores de edad. Entonces, no podemos consumir solo contenido basura porque de eso se va a llenar nuestro cerebro y nuestras ideas. Creo que debemos de ajustar también nuestro consumo mediático. Si nos gustan las golosinas y el entretenimiento, está bien, se vale, nos relaja, pero que también metamos otras cosas al juego, ¿no? Que metamos otras cosas al plato que nos nutran más. Yo creo que ese sería mi mensaje. Y bueno, a la autoridad, pues que asuma la parte que le corresponde, ¿verdad? Que no solamente es castigar y señalar, sino pues a ellos sí les corresponde poner límites. Eso no se Claro. trata de autorregulación, se trata de cumplir la ley.
Dani, qué potente cierre. Muchísimas gracias por estar con nosotras en Aliadas. Esta también es nuestra forma de hacer un reconocimiento de tu labor, que sepas que desde CIMAC te consideramos eso una gran aliada y estamos muy gustosas de poder seguir tejiendo redes contigo, con Verificado, y gracias por estar nuevamente en nuestro programa. No, hombre, gracias, pues es lo menos que debo, y lo digo en buen sentido, ¿no? De esas deudas que una persona se le da gusto adquirir, ¿no? Mi deuda con el periodismo feminista y mi deuda con CIMAC, que lo trajo a mi vida, es grande en el buen sentido, y es un placer para mí poder colaborar cada vez que se tiene la oportunidad. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes también que nos siguieron en Aliadas. La producción de este programa estuvo a cargo de Yasmina Hernández Contreras. Nos escuchamos el próximo jueves en una emisión más de Aliadas. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Aliadas, un espacio de CIMAC Radio conducido por Sirenia Celestino Ortega. Te invitamos a consultar más información y contenidos en cimacnoticias.com.mx y a seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima.